Bueno, y seguramente se enteró usted, hace un par de días el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicita la aplicación de un régimen de excepción en todo el país. El presidente Bukele decreta el 27 de marzo el estado de excepción en todo El Salvador y esta medida se toma tras el registro de 62 homicidios en tan solo 24 horas. Del recuento de personas fallecidas, 30 de ellas o solo 30 de ellas no tenían relación con las pandillas que azotan a la seguridad allá en la nación centroamericana. Vamos a platicar con el maestro Saúl Hernández Alfaro. Él es periodista y analista político de El Salvador. Saúl Hernández Alfaro, muchas gracias y muy buen día. Hola, buen día, Oscar. Un saludo a ti y a tu audiencia. Saúl, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a la Constitución de tu país, El Salvador, el artículo 29 define al régimen de excepción como aplicable en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público. ¿En cuál de ellas encaja lo que sufrió El Salvador para que el presidente pudiese aplicar este régimen de excepción? Bueno, sin duda haber acumulado una cantidad de 70 y pico de asesinatos en un lapso de 32 horas es un motivo totalmente justificable para poder entender en el país un estado de conmoción, un estado que generó, por supuesto, una preocupación importante en las familias salvadoreñas, luego que hemos tenido alrededor de unos 2 años con un índice de letalidad bastante bajo, generado por la violencia por las pandillas, de manera que tener este repunte y volver a estadísticas que en algún momento registramos allá por el año 2015, 2016, que fueron años en los que se registraron los mayores índices de asesinatos por cada 100.000 habitantes en El Salvador, por supuesto que genera una conmoción. En momentos, además, en que la presión, y ahora sí, desde una lectura política, se genera una presión a nivel de la opinión pública hacia la gestión del presidente Bukele, quien ha destacado precisamente en la caída de asesinatos uno de sus principales logros publicitarios, ¿no? De manera que es un tema que genera una presión de carácter política y a nivel social, por supuesto, una conmoción. Saúl, bueno, desde que asume la presidencia de El Salvador, este joven Bukele, pues sí sigue siendo joven, muy joven, y además, pues muy digital, si me permites, muy digital. Él utiliza sus redes sociales para, pues prácticamente para gobernar allá en tu país. Bueno, pues levantó muchísima expectativa en el ámbito político, primero en el económico y social, y tenemos entendido que al menos durante el inicio de su mandato sí se disminuyeron mucho los asesinatos y los crímenes cometidos por estas maras o por estas organizaciones de pandillas criminales que primero dicen nacieron en Estados Unidos y fueron a El Salvador y ahora El Salvador las exporta de nueva cuenta a los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este punto de inflexión? ¿Por qué de repente el registro de estas muertes y la decisión tan extrema que adopta el presidente Bukele? Sí, pues relativamente todo iba mejorando en el tema de seguridad de inseguridad o recuperación de la seguridad en el plano económico financiero. Bueno, pues se instauran al Bitcoin como moneda de uso legal. En fin, una serie de transformaciones que supuestamente marcaban un giro de 180 grados, pues prácticamente para mejor en todos los ámbitos allá en tu país. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Sí, creo que esa pregunta es muy oportuna porque permite hacer o traer al análisis distintos elementos. El primero de ellos es que objetivamente en El Salvador, desde la llegada del presidente Bukele, se ha registrado una caída abrupta
en los asesinatos generados por las pandillas, tal como mencionábamos hace unos minutos. Y esto, por supuesto, que ha generado un impacto muy positivo hacia la valoración de la gestión del presidente Bukele. Tengamos en cuenta que El Salvador, hasta no hace mucho, ha sido considerado uno de los países con una mayor letalidad en el hemisferio, muy cerca de lo que sucede en Honduras, prácticamente el triángulo norte de Centroamérica, que es el que genera una presión importante de flujos migratorios hacia México y Estados Unidos, tiene como denominador común, además de la desigualdad y otros factores que impactan como el cambio climático, la violencia generada por grupos criminales. De manera que este elemento es central para poder entender la estabilidad del país, pero para entender también la simpatía de la población hacia un líder, hacia un proyecto político que de un día para otro le hace caer de manera abrupta los homicidios. ¿Qué ha pasado en El Salvador para que esto ocurra? Bueno, acá viene entonces dos elementos. El primero es que además de hacer esta acción que ha generado grandes simpatías, este gobierno ha actuado con una total discrecionalidad y opacidad a la hora de tomar decisiones. Una de las cosas que caracteriza al gobierno del presidente Bukele es la falta de compromiso con la transparencia y el acceso a información pública, de manera que aunque hay planes de gobierno en distintos ámbitos de política pública, en lo relativo a la seguridad no sabemos qué está haciendo y cómo se generan esos resultados. Ahora, lo que sí ha develado el periodismo de investigación, y acá voy a ser específico con una plataforma, que es el periódico digital El Faro, es que develó que el gobierno venía negociando con pandillas. Una acción que no es nada nueva, que de hecho también lo ha explorado el partido FMLN, que es el que estaba anteriormente en el poder, la exguerrilla, pero también el Partido Conservador Arena, solo que en esos casos no habíamos tenido una reducción sostenida de asesinatos posterior a las negociaciones. ¿En qué consisten las negociaciones? Bueno, prácticamente generar, digamos, algún tipo de prebenda, algún tipo de beneficio para aquellos líderes pandilleros que se encuentran en los centros penales y desde donde se emiten las principales indicaciones a los pandilleros en el territorio. Eso al parecer ha sido sostenido en la gestión Bukele. Bukele lo ha negado porque la negociación con pandillas en El Salvador, debido al impacto de las pandillas en las familias populares, genera un costo electoral altísimo. Las personas no están de acuerdo que los gobiernos negocien con pandillas, pero la práctica demuestra que la consolidación de este actor como un actor político ya requiere de un diálogo con el poder estatal, con el poder formal del gobierno. Esta negociación, develada por estos documentos donde se muestra la entrada y salida de funcionarios del Gabinete de Seguridad a centros penales, evidencia una muestra de este tipo de negociación que se estaría formulando desde el gobierno con esas estructuras y que permite explicar entonces la caída de asesinatos. ¿Qué pasa entonces ese fin de semana? Bueno, que de repente la tendencia de 0 asesinatos, de 2 asesinatos al día, de 3, que era lo que venía en promedio generándose en los últimos meses, se dispara a 70 asesinatos en un día, ¿no? Entonces, obviamente esto enciende las alarmas y nos hace preguntar qué falló en el pacto o qué falló con esa negociación entre los sectores políticos. Me voy a centrar a este momento, según las cifras oficiales, el día de ayer no se registró ningún asesinato y han pasado 72 horas desde que la respuesta del gobierno fue activemos un estado de excepción, suspendiendo 3 garantías constitucionales: el derecho de asociación, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y el relativo a la circulación en el país. Entonces, con estas acciones, el gobierno ha logrado intervenir en los territorios y hacer alrededor de 2.100 capturas de personas vinculadas al crimen organizado. El gobierno destaca estas acciones como las más idóneas y las que le han permitido tener al día de ayer 0 asesinatos. Eso es lo que tenemos al momento. Bien, Saúl, entonces lo que para muchos países centro y sudamericanos
es el enfrentamiento con el narcotráfico para El Salvador, son las pandillas criminales, principalmente Maras, Salvatrucha y derivados. Sí, definitivamente Sí. digamos, el factor desestabilizador en el país, en El Salvador particularmente, y diría también que en algunas regiones de Guatemala y Honduras, sí, viene dado por las pandillas, que son actores que si bien se manejan con una dinámica de control territorial. O sea, Bueno, regresamos a platicar con el maestro Saúl Hernández Alfaro. Él es periodista y analista político en El Salvador, porque el pasado domingo el presidente Nayib Bukele decreta estado de excepción en el país, después de que en un solo día se registraran más de 70 muertes allá en la nación sudamericana. Pero bueno, Saúl, para ir concluyendo y gracias por tu tiempo, te decía que esa esperanza que levanta la llegada del presidente Bukele para provocar un punto de inflexión en todos sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social, en tu país, se ve frenada, se ve obstaculizada por este hecho del fin de semana o no necesariamente? no necesariamente, creo que sería tener un alcance muy exagerado, correcto, llegar a esta conclusión en este momento, sobre todo por lo que te mencionaba hace unos minutos. Luego de 72 horas de implementado el régimen de excepción, el gobierno ahora mismo ha comunicado de forma oficial que se registran 0 asesinatos durante las últimas 24 horas. Y obviamente ese contraste nos dice mucho respecto a lo que propagandísticamente puede proyectarse hacia la población, y es proyectar que hay un gobierno que se hace cargo de la tarea, un gobierno que atiende de manera tajante la principal amenaza, que es la vida de la población ante la agresión de las pandillas, de manera que si logra proyectar esta comunicación, lo que hace, creo yo, es todo lo contrario, consolida la imagen del buen ejecutor, ¿no?, frente al gobierno. Ahora, el gran matiz en esto, Oscar Mario, creo que es importante destacarlo, es qué está pasando. Es decir, evidentemente acá se está poniendo sobre la negociación muertos. Son personas, son familias que pierden a un ser querido, que en un fin de semana de luto obliga al gobierno a reaccionar con este régimen de excepción, con un discurso altamente belicista, sin ningún tipo de vocación sobre los derechos humanos, tomando acciones en centros penales y en las calles que han sido condenadas por los principales organismos de derechos humanos, y Bukele despotricando contra ellos. O sea, esa situación, si bien se logra atender, sí que logra también enfatizar el carácter altamente autoritario de esa administración y poco consciente sobre aspectos que tienen que ver con la agenda de derechos humanos en el país. De manera que creo que eso también es preocupante y debe ser parte del análisis de esta situación. Es interesante lo que menciona Saúl, porque, bueno, estas 62 muertes que se registran en solo 24 horas en tu país, pues está por debajo de lo que todos los días se registran en México por causa de acciones violentas. En México son más o menos 100 muertes diarias que se dan cada 24 horas de manera violenta. Eso obviamente, pues aquí, tristemente, en nuestro país ya no nos alarma, pero lo que está siendo criticado allá en El Salvador es la implantación de este régimen de excepción que vulnera pues derechos humanos y muchos otros de los pandilleros. En otras palabras, a diferencia de México, el presidente Bukele, por su juventud, por su temperamento, por su personalidad, él dice, la única forma de terminar con este ambiente de inseguridad es mano dura. Sí, es correcto, y que son medidas que no son nada novedosas. De hecho,
Ajá. Y tal como lo comentábamos, tanto la Administración Conservadora de Arena como del FMLN implementaron en su momento tanto acciones de negociación, como lo mencionábamos, pero también de mano dura, a través de estas grandes redadas y capturas masivas de personas en comunidades en las que hay presencia de pandillas, efectivamente, pero que también hay personas que no están vinculadas de manera directa con la pandilla, pero que terminan siendo capturadas de forma arbitraria. De hecho, una precisión. Hace un rato yo te decía que fueron 3 derechos los que suspendieron sus garantías. Te hablaba del derecho de asociación, te hablaba de la inviolabilidad a la privacidad y te decía circulación. De hecho, el de circulación, en la práctica, se ha suspendido su garantía porque, a pesar que el decreto que regula el régimen de excepción no especificaba que se iba a limitar la circulación de las personas, la Fiscalía General, junto con la Policía y la Fuerza Armada, decidieron que habían algunas zonas que iban a intervenir y que iban a limitar el acceso de ingreso y salida de las personas. Esas personas que se vieron impactadas de forma focalizada en la circulación han sido violentadas de su derecho de circulación, a pesar que el régimen de excepción no lo garantiza. Entonces, ahí hay una arbitrariedad concreta. Pero lo otro, y que está relacionado con esto que me preguntas, es que el otro derecho que se limitó fue el relacionado a la detención provisional y al proceso de una legítima defensa. Lo que ahora el gobierno ha hecho es que ha anunciado la captura en 72 horas de alrededor de 2.100 personas a nivel nacional y asegura que estas 2.100 personas tienen un vínculo con el crimen organizado. La pregunta aquí es, ¿por qué tuvo que pasar un régimen de excepción? ¿Por qué tuvo que tener El Salvador en 72 horas alrededor de 80 asesinatos para que el gobierno hiciera una redada de estas características con una precisión tal que capturó a 2.100 personas vinculadas al crimen organizado, cuando la ley penal le habilita a poder hacer ese tipo de intervenciones y pudo haberlo corregido antes de tener 80 personas muertas? Entonces, hay una, por supuesto, suspicacia alrededor de toda esta opacidad de la manera en que administra el tema de seguridad, que nos lleva a generar muchas hipótesis y todas conducen a un manejo arbitrario de esta crisis, ¿no? Y que, por supuesto, sigue sin tener una explicación clara. Entonces, efectivamente, el gobierno apuesta por una mano dura, por una captura masiva, por una intervención militar fuerte, como un acto de exposición disuasiva hacia las pandillas para que no actúen, pero también un poco la expectativa del ciudadano harto de la violencia, que requiere un Estado fuerte. Oye, Saúl, ¿a quiénes te están preguntando el auditorio y están poniendo mucha atención? Tengo muchos comentarios. Te preguntan, ¿a quiénes matan los pandilleros en El Salvador? Mira, el control territorial, como lo explicábamos hace unos minutos, Okay. pasa por el hecho que cada pandilla, o sea, acá hay presencia de 3 pandillas fuertes en El Salvador: la Mara Salvatrucha MS-13, el Barrio 18 y la Facción Revolucionaria del Barrio 18. Esas 3 pandillas se distribuyen a nivel nacional en un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados, que es la extensión del territorio nacional, determinadas fronteras, llamadas fronteras invisibles. Estas pandillas, estos grupos criminales, cooptan determinado espacio del territorio y en ese espacio generan una actividad criminal que genera ingresos, extorsiones, desapariciones, asesinatos. Por lo general... ¿Narcotráfico también? Sí, pero en una incidencia mucho menor que el resto de los vecinos. Pero sí, hay presencia de narcotráfico, que es otro tema también que podríamos profundizarlo en otra ocasión, pero que no tiene como no se ha logrado explorar mucho por parte de la academia y también el mismo Estado en generar información de la incidencia del narcotráfico y la pandilla. Sí hay, pero no en gran escala. Pero para responder a esta pregunta, las personas que terminan siendo asesinadas son entre bandos contrarios de pandillas que se disputan territorio, o personas que cruzan estas fronteras invisibles que vienen del otro territorio y que terminan siendo asesinados o que no pagan su extorsión a la pandilla. Entre otras causas que pueden haber ahí, más de la violencia social del país. Bien, Saúl, pues yo te aprecio mucho el tiempo que dedicas a nuestro auditorio para explicar esto que sucede en tu país y que pues también padecemos en México ya desde hace muchísimos años, al igual que en El Salvador, aunque estas pandillas tienen influencia
como bien mencionabas, en otras naciones como Guatemala, como Belice, como Honduras. Pero bueno, sigue siendo la venganza y el cobro de cuentas entre integrantes de estas bandas criminales. Y decías ahora, el presidente Bukele, con su muy particular estilo, está utilizando una especie de combinación, mano dura y negociación con estas bandas. Eso parece decirnos la evidencia, ¿no? Es eso que acabas de concluir, correcto. Bien, Saúl Hernández Alfaro, pues estaremos muy pendientes. Hemos entrevistado a expertos allá en El Salvador en relación a cómo está funcionando el Bitcoin como moneda de uso legal. Tendemos como un minutito, 30 segundos. ¿Cómo van con esto? ¿Ha complicado mucho el comercio, las transacciones diarias con monedas y billetes, o cómo van con el Bitcoin? Mira, muy brevemente, generó una alta expectativa y entusiasmo a nivel de la población salvadoreña en los primeros meses, luego de septiembre, que se aprobó la ley de regulación como moneda de curso legal. Solo que a lo largo del tiempo dejó de ser utilizada para las actividades de carácter comercial diarias. Por ejemplo, las remesas, que en algún momento tuvo una subida, ahora ya no se transitan sobre Bitcoin. Entonces, ha tenido un estancamiento y ahora mismo el gobierno intenta colocar bonos de deuda a través de bonos Bitcoin. Eso sí se ha generado un inconveniente porque no ha logrado colocarlos. Pero muy sí, complejo. es un tema complejo. Sí. Muy complejo, pero bueno, el presidente Bukele ha instrumentado cambios muy importantes en lo político, en lo económico, en lo social, y yo agradezco mucho al periodista Salvador Hernández Alfaro desde El Salvador, desde esta nación centroamericana, pues de su despacho para nuestro auditorio en México. Gracias, Saúl. Gracias a ti, Oscar Mario, a tu equipo. Saludos.